Muñe, vea, Lord Dragur subió una chimba de videos sobre un asesino en serie que inspiró todas las películas de asesinos. No se diga más, papi. Lord Dragur es buenísimo. Además de que ese marica hace unos videos excelentes. 1950. Bueno, vamos a ver nuestro seguidito, muchachos. Dura 17 minuticos nomás. Mientras eso, pues voy comiendo, que es lo que necesito en este momento, comer. Y si usted está comiendo, pues buen provecho también. Listo. You turn it out, bitch. Ahí lo vemos ahorita. Vamos a vernos este. Dice: el asesino que inspiró las peores películas de terror, Ed Gein, el carnicero de Plainfield. Ok. Perdón, allá. Eso sí les gusta gonorrea, ¿no? Historias de muertes, de sangre, sesos por doquier. Eso sí les fascina, ¿cierto, hijo de puticas? 57, Plainfield, Wisconsin, un pequeño pueblo de 800 habitantes, pero pequeño no significa tranquilo. 3 años antes había desaparecido la dueña de un bar y ese mismo año acababa de desaparecer la dueña de la única ferretería del pueblo. En ese pueblo uno ni siquiera después de muerto podía estar tranquilo. En los últimos años el cementerio local había sido profanado incontables veces. El 16 de noviembre la policía fue a investigar al ermitaño del pueblo, un hombre que tenía fama de usar calaveras como decoración y al que habían visto en el cementerio local. Esperaban encontrarse con un asesino, pero lo que hallaron fue algo mucho más aterrador. Vestimenta y decoraciones hechas con piel humana, cráneos que funcionaban como tazas e incluso máscaras hechas a partir del rostro de mujeres. Se trataba de la casa del hombre que inspiraría películas como La Matanza de Texas, Psycho o El Silencio de los Corderos. Su nombre era Ed Gein, el carnicero de Plainfield. Uy, qué horror, huevón. Por cierto, un datico aquí. En la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración, la esposa de uno de los generales que estaba al mando de uno de esos campos de concentración tenía un hobby atípico, ¿no? Un poco especial. Resulta que le llamaba mucho la atención los tatuajes en los humanos, que en esa época los tatuajes no estaban tan popularizados como hoy en día. Y siempre que veía a un prisionero con un tatuaje, lo mandaba a matar, le cortaba el pedazo de piel y hacía artesanías con esa piel. Forraba pocillos, hacía cuadros, incluso cuadernos, los ponía en la pasta de los cuadernos. Enfermizo, ¿no? Ahí se los dejo. Edward Gein nació en 1906 en la pequeña ciudad de La Crosse, Wisconsin, pero aún más pequeña era Plainfield, la localidad a la que se mudaron unos años después, cuando su padre vendió la pequeña tienda de abarrotes que tenía en la ciudad y compró una granja. Esta es Augusta Gein, la madre de Edward. Si os da un poco de mal rollo, no estáis equivocados. Era luterana, cosa que no sería problema, de no ser porque llevaba su fanatismo religioso a extremos. Decía que todas las mujeres eran potencialmente prostitutas, menos ella, supongo, y le Pues no sé, no, mentira. Era para meter un poquito de humor. encantaba leer la Biblia, pero no la parte de Jesucristo que dice que hay que amar al prójimo, sino capítulos del Génesis como la destrucción de Sodoma y Gomorra o escenas un poco gore como las del Apocalipsis de San Juan. George Gein, el esposo de Augusta, también era luterano. Los vecinos decían que quien no lo conociera diría que es un pastor de la iglesia, pero nada más lejos de la realidad. Lo cierto era que George era un tío alcohólico que constantemente se desquitaba pegándole a Augusta y que tuvo problemas con la familia de su esposa. Él regentaba una pequeña tienda de abarrotes en La Crosse, pero como era un incompetente, O sea, era costeño, pues. todo lo tenía que llevar la mujer, Augusta. Como Augusta pensaba que La Crosse era la pecadora ciudad de Babilonia o la Sodoma que sería destruida, y ella se había convertido en la matriarca de la familia, decidió que debían recoger sus bártulos e irse a vivir al campo. En Plainfield la cosa no cambió demasiado. George siguió bebiendo y desquitándose con ella, mientras que ella se desquitaba con sus hijos. Era una madre inflexible Que gonorrea, Daniela. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué hizo ella para que le peguen? y muy exigente, que no temía en educar a Ed y a su hermano Henry con más palos que ¿Acaso también sos luterana, Daniela, o qué? zanahorias. Cuando se mudaron, Ed tenía 7 años. Solo podía salir de la granja para ir a la escuela. La granja tenía poco menos de 1 kilómetro cuadrado y tenía un gallinero, un granero y una casa de 2 pisos en forma de L. Desde niño, Ed Gein era muy apegado a su madre y no veía defectos en ella. Una vez, mientras se balanceaba en las escaleras de la casa, sintió que una fuerza lo arrastraba hacia abajo y perdió el equilibrio. La fuerza era la mano de su madre, que lo miraba con una mezcla de rabia y decepción. Ed empezó a llorar y pensó demasiado en qué había hecho mal para decepcionar a su madre, sin darse cuenta que fue ella quien casi lo hizo caer.
En Plainfield había católicos, baptistas y metodistas, pero no había luteranos. Por supuesto, para Augusta solo había una verdadera fe, la luterana. Entonces decidió que no valía la pena hacer amigos en el pueblo y sus 2 hijos se criaron como ermitaños. No hizo amigos porque cada vez que empezaba a amistarse con alguien, le comentaba a su madre y ella buscaba 1000 excusas para que no siguiera con esa amistad. Y Ed seguía los consejos de Augusta a rajatabla, por lo que estuvo muy aislado desde pequeño. Impulsa tu futuro en la era digital con el pregrado en Ingeniería de Software, matrícula abierta, plazas limitadas, docentes de prestigio mundial, gran flexibilidad horaria, 100% Solo curso de oratoria del Muñe, hijo de puta. online. Ed Gein estudió hasta 8º grado en el pueblo y no era especialmente excepcional. Como en la casa leían mucho la Biblia, la asignatura en la que más destacaba era el inglés, que para nosotros sería lengua, y el gusto por la lectura lo acompañaría en su soledad durante toda la vida, e incluso lo impulsaría a cometer algunos de sus crímenes. Y así fue como se hicieron adultos. Ed siempre estuvo Uy, pase, marica. No cambió, es igualito, ¿no? Igualito a la foto de cuando era niño. más cerca de la casa, mientras que Henry era más independiente. Lograron librarse del reclutamiento de la Segunda Guerra Mundial, pero no de la muerte de su padre. George Gein murió en 1900. El término luterano se refiere al seguidor de Luther King, no, de Martín Lutero. Ah, bueno, sí, Martin Luther King. No, no es. No, no es. No, ¿cómo es que es la vuelta de los luteranos? ¿Cómo es que es la vuelta? Ah, sí, Martín Lutero. Pero el otro marica se llamaba Martin Luther King, o sea que sí lo dije bien, ¿no? O sea, el otro se llamaba Martin Luther King, no. Martin Luther. Ah, sí. Ah, sí, era Martín Lutero el que dividió la iglesia en 2. O sea que a este Nietzsche le pusieron Martin Luther King en honor a Martín Lutero. Ah, bien, bien, bien. No lo dije tan mal. Yo sí estaba más confundido. Yo, no, ¿era que lo dije mal o qué? 40, tras años de alcoholismo y de vivir con una familia que lo odiaba. 4 años después vendría otra tragedia que pudo haber sido premeditada. De acuerdo a la versión de Ed Gein, el 16 de mayo de 1944, Henry empezó a quemar los alrededores de unos pantanos que se encontraban cerca de la granja. Los incendios controlados son una práctica relativamente ¡Háblalo, mi chocho hermoso! común para los agricultores en esa zona de Estados Unidos, pero el incendio se descontroló. Según los vecinos, fue Ed el que inició el incendio y Henry fue a ayudar cuando el fuego se expandió. Ed admiraba a su hermano mayor, era un tipo mucho más independiente, que trabajó en distintos oficios como jornalero, hasta que se convirtió en contratista de reparación de carreteras. Por eso Henry era un hombre que conocía mucho más mundo y que poco a poco dejó de compartir las ideas de Augusta. Además de eso, niño, pero sabe que esa señora tenía un semblante muy diabólico, ¿no? Qué gonorra, qué miedo esa señora, ¿no? ¿O será que eso está como reconstruido con inteligencia artificial? pensaba que la relación entre su madre y su hermano era demasiado apegada. En varias ocasiones, Henry decía que su madre no tenía razón y eso a Ed no le gustaba demasiado. Incluso llegó a decir que Ed no debía estar tan unido a su madre. Cuando esto ocurría, la admiración de Ed se transformaba en odio hacia su hermano. Cuando el incendio finalmente se apaciguó, Henry había desaparecido. Los vecinos formaron un grupo y empezaron a buscarlo. A pesar de que Ed Gein admitió que no sabía dónde estaba su hermano y que por eso necesitaba un grupo de búsqueda y rescate, cuando llegaron al área afectada, Ed los llevó directamente al cuerpo fallecido de su hermano. El cuerpo estaba lleno de hollín, pero no estaba quemado en ninguna parte. La cara tenía unos cuantos moratones. El sheriff preguntó a Gein por qué sabía exactamente dónde estaba el cuerpo de su hermano, y este le respondió que simplemente así son las cosas. El médico forense determinó que no era necesario hacer una autopsia, pues era más que evidente que Henry Gein había muerto por el humo del incendio, y años después todos pondrían en duda que se tratara de una muerte y no de un asesinato. Pero no hay pruebas concluyentes que determinen que Ed Gein matase a su propio hermano. Antes de continuar, sé que a muchos os están encantando estos vídeos de True Crime que estamos haciendo y todo esto es gracias a Nextory, el patrocinador de esta serie. Nextory es la plataforma de ebooks, audiolibros y revistas de referencia con un catálogo de más de 300.000 títulos. Nos vamos a ver esa publicidad para que Dragur coma. Ya sabéis que un audiolibro es como un podcast, pero con gente pensando antes de hablar. Y para acceder a todo su catálogo solo hay que
pagar una suscripción mensual, pero ojo, porque lo bueno es que con mi código podéis suscribiros gratuitamente y probar el servicio durante 55 días para ver si os gusta o no. Esta promo es válida tanto para nuevos como antiguos usuarios. En Nextory hay audiolibros que han inspirado vídeos de esta serie, como el de Ed Kemper, por ejemplo, que viene de Mindhunter, de John Douglas y Mark Olshaker. También The Life and Times of Charles Manson, de Jeff Ginn, que nos inspiró para el vídeo de Charles Manson. Y por supuesto hay novelas negras que os recomiendo, como por ejemplo El silencio de la ciudad blanca, de Eva García Sáenz de Urturi. Muy buena novela negra, autóctona, ambientada en Vitoria, y la narración está de lujo. Si os interesa probar Nextory gratis, abajo os dejo un enlace con mi código y ahora sí, continuamos. Un año después de la muerte de su hermano, la madre de Ed enfermó. Empezó a dolerle la cabeza y la espalda. Ed la llevó al hospital y la acompañó durante varias horas. El estado de Augusta empeoró tan rápidamente que fue necesario movilizarla con silla de ruedas en el pequeño hospital de Wild Rose. Pero finalmente murió de un infarto. Tras la muerte de su madre, Ginn empezó a degenerar. De repente se había quedado solo en el mundo y como de pequeño no se le permitió desarrollarse normalmente, no tenía las herramientas para poder sobrellevar el luto, socializar con los vecinos del pueblo o incluso buscarse una novia. En realidad nunca tuvo las herramientas. Su madre siempre le había dicho que todas las mujeres eran pecadoras y de adulto apenas podía hacer amigos. Factos. Esa cucha desbordando sabiduría por cada poro de su cuerpo, hermano. ¡Facto! ¡Facto! Cuando Augusta murió, Ed Amén, mi doña, amén. tenía 39 años y era un solterón que tenía fama de loco por adornar el porche de la casa con calaveras que, según él, le había traído un primo de un campo de batalla de la Segunda Guerra Mundial. Una vez que murió Augusta, lo primero que hizo fue cerrar las partes de la casa en las que solía moverse su madre, su habitación, la cocina y el piso de arriba. Se limitó a vivir en la parte de abajo de la casa, a la que llamaba cocina de verano. Tras años de vivir con una madre que era extremadamente estricta con la limpieza, Ed empezó a traer cosas a la casa y a guardar cualquier tontería. Por ejemplo, en un bote de vidrio guardaba chicles usados y en otro las uñas que se cortaba. A esto se le llama síndrome de Diógenes o síndrome de acumulación. Suele afectar a personas de más de 60 años que pierden a su pareja o a un familiar cercano y es más común en personas que ya tienen problemas neurológicos. De esas condiciones, la única que no cumplía Ed era la edad, pero a sus 40 años no estaba tan lejos. Tras varios meses, Ed no había superado el luto, así que fue por la noche al cementerio para desenterrar el cadáver de su madre. Se encontró con que la tierra estaba dura, extremadamente dura. El suelo del cementerio era mucho más arenoso que el de la granja, y si pasaba el tiempo suficiente, era bastante difícil desenterrar a alguien. Para entonces también había empezado a leer historias extremadamente sensacionalistas sobre los crímenes de guerra nazis, cómics de terror y libros de anatomía humana. El Ginn, que había crecido leyendo la Biblia, ahora se había convertido en un lector consumado. En muchos de estos cómics se podía ver a personajes monstruosos y a muertos vivientes con partes de la piel desgarrada. Los cómics, que trataban de exhumaciones y robo de cadáveres, eran sus favoritos. Los libros de anatomía eran un poco menos explícitos, pero también le provocaban cierto morbo. Pasó un tiempo hasta que Ginn tuvo una idea. Revisar las esquelas de los diarios para saber cuándo moría alguien. Si se trataba de una mujer en sus 50 o de la edad de su madre, el hombre metía una pala en el maletero, encendía su coche y conducía por la noche. La idea era profanar las tumbas mientras el cuerpo aún estaba fresco y la tierra arenosa del cementerio de Plainfield no se había endurecido, pero en el pueblo morían muy pocas personas y si se trataba de mujeres con el perfil que buscaba Ginn, aún menos. A partir de entonces empezó a visitar otros cementerios del condado. Él mismo admitió que visitó los cementerios unas 40 veces y que en casi todas las ocasiones se iba con las manos vacías. A pesar de eso, se dice que profanó entre 7 y 10 tumbas. Para 1950, 5 años tras la muerte de su madre, Ed Ginn se había apartado casi totalmente de la sociedad. Solo se lo veía fuera de la granja por dos razones: algún trabajo ocasional o bebiendo en la taberna de Bancroft, un pueblo a 12 kilómetros de su granja. Pero Ginn no bebía sin control ni se emborrachaba. Pedía una cerveza y la bebía poco a poco. Beber demasiado era un pecado. Eso lo recordaba perfectamente porque era el pecado que se había llevado a su padre. En realidad iba a ver a Mary Hogan, la dueña de la taberna, una mujer gorda de mediana edad que, según las malas lenguas del Rico. condado, se había divorciado 2 veces. De las que le gustan a Chocho. Chocho, ¿estás por ahí? Cuando Ginn veía a Mary Hogan pensaba en la difunta Augusta, pero también le repugnaban las diferencias que tenía la tabernera con su santa madre. Dios se la había llevado a ella cuando pudo haberse llevado a Hogan. La tarde del 8 de diciembre de 1954, un granjero fue a la taberna. Claro, como si Dios se hubiera equivocado. Ay, qué pena, maté a la hija que no era porque es igualita.
Ay, es que son idénticas, qué pena, maté a la que no era. Papi, así no funciona el Dios luterano, me extraña. Pero no encontró a Mary Hogan. En lugar de eso, había un camino de sangre seca que llegaba hasta el aparcamiento. La policía empezó a investigar, pero casi 3 años después del crimen seguía sin resolverse. Con las pocas personas que solía socializar Ginn, era con otros granjeros que lo contrataban ocasionalmente y con algún que otro vecino. Un día, después de la desaparición de Hogan, le dijo a uno de ellos: Mary Hogan no está desaparecida, está enterrada bajo mi granja. Hizo esto en varias ocasiones con otros granjeros, pero todos pensaban que simplemente era una broma pesada de las que acostumbraba a hacer Ginn con su humor de ermitaño y tío No, pues que fue puta chistazo, ¿sí o qué? raro. El 16 de noviembre de 1957, casi al final del otoño, comenzó la temporada de caza de ciervos. Bernice Warden era la dueña de Sí, muchacho, Chocho también es un profanador y no de tumbas, de cuerpos. la ferretería de Plainfield. Era una mujer de mediana edad que tenía un hijo sheriff llamado Frank y que justo ese día se había ido a cazar ciervos. Cuando volvió por la tarde a la ferretería, no encontró a su madre. La ferretería estaba sola y había un reguero de sangre en el suelo. Llamó a sus compañeros de la policía y mientras estos llegaban, revisó la tienda a fondo. Encontró un papel en el que estaba escrito el nombre de Ed Gein y unas balas de rifle. Frank supo inmediatamente quién era el culpable. Unas horas después, la policía del condado llegó a la granja de Ed Gein. Después de tocar un rato, no lo encontraron en casa. Fueron a la casa de unos vecinos, que eran los únicos a los que Gein solía visitar. Los policías lo encontraron ahí y empezaron un interrogatorio que se alargó durante horas, hasta que no pudo mantener su coartada y lo arrestaron. Ya era de noche. Después de arrestar a Gein, entraron a la casa por la cocina de verano. Uno de los policías entró con una lámpara de queroseno, dio un par de pasos y de repente sintió que algo lo tocaba. Encendió la luz de la linterna y se encontró con un cuerpo destripado y decapitado. Era Bernice Warden y aún faltaba por revisar el resto de la casa. Uf, marica. Pues es emocionante escuchar ese tipo de historias, pero imagínense uno llegar a ser ese policía. Uy, brother, eso hay que tener el estómago muy fuerte para tener ese trabajo, ¿no? Ya he dicho que Gein O los cuerpos que llegan a la morgue, por ejemplo, y no pana. probablemente padecía el síndrome de Diógenes y que además tenía un bote lleno de chicles usados. Pero eso era lo más inocente que encontraron ahí. Era difícil caminar porque el suelo estaba lleno de basura, cómics y libros viejos, botellas, periódicos, herramientas, latas y restos de comida. El fregadero estaba lleno de arena y ciertos objetos daban mal rollo. Se trataba de dentaduras totalmente amarillentas puestas en ciertas partes de la casa como piezas de cerámica china. Pero mientras más avanzaban, el asunto se ponía aún más macabro. En una parte de la cocina encontraron lo que parecía, en principio, un plato hondo de sopa, pero en realidad se trataba de una calavera. Otras calaveras adornaban los pilares de la cama de Ed Gein. En el comedor hallaron 4 sillas con la espaldera hecha con tiras de piel. No tardaron mucho en darse cuenta de que se trataba de piel humana. Había aún más objetos de este tipo: una lámpara, unos brazaletes, un tambor, una papelera y la... Uy, qué gonorrea. Más objetos de este tipo: una lámpara... Mira esa lámpara, unos niño, Ay, el man era todo un artista, brother, todo un artesano. Mira qué espectáculo de lámpara, huevón. Un tambor, una papelera y la funda de un cuchillo. Todo hecho con piel humana. También había un cinturón hecho con pezones de mujer. Fue una noche larga Ese sí me gustaría a mí, la verdad. para los policías y los especialistas forenses que estaban en la casa de Gein. En una caja de avena había 4 narices, mientras que en una caja de zapatos encontraron 9 vulvas disecadas. Había una que estaba menos seca que las demás y tenía restos de sal en ella. Era la de Bernice Warden. También encontraron una especie de chaleco hecho con piel de torso femenino, totalmente disecado y curtido, como si se tratara de una chaqueta cazadora. Había varias máscaras que colgaban de las paredes como trofeos de caza, pero en realidad estaban hechas con los rostros de varias mujeres. Uno de ellos era todavía identificable: la tabernera Mary Hogan. Era como si Ed Gein quisiera hacerse una especie de traje con las pieles de los cadáveres que profanaba. El corazón de Bernice Warden estaba dentro de una bolsa de plástico cerca de la caldera, mientras que la cabeza estaba en otra bolsa de plástico en el suelo y estaba empezando a ser tratada para ser disecada. Cuando subieron a la parte de arriba de la casa, encontraron un escenario muy distinto. Todo estaba lleno de polvo, pero lo que vieron era que Ed había mantenido de alguna forma el orden de todos los objetos del lugar.
para respetarlo como si fuera un templo. Todo estaba exactamente como lo había dejado su madre, es decir, no había sillas tapizadas con piel humana, no había cráneos, no había nada siniestro, pero todo estaba exactamente como lo había dejado su madre. Ginn fue recluido en la cárcel del condado y una semana después fue procesado por un cargo de asesinato. Para evitar la prisión, él mismo se declaró inocente por enajenación mental. Vamos, que dijo que estaba loco y que por eso era inocente. Los psiquiatras le diagnosticaron esquizofrenia, así que finalmente le mandaron al Hospital Psiquiátrico de Mendota, en la ciudad de Madison, y ahí le hicieron un test de cociente intelectual. Y a diferencia de otros asesinos que hemos tratado en el canal, como por ejemplo Ed Kemper, Ed Gein no era ni un genio, ni un superdotado, ni nada. Dio una puntuación bastante promedia y ya está. Unos meses después de ser apresado, algunos vecinos del pueblo decidieron quemar la granja de Ed Gein para evitar atraer a esos turistas un poco morbosos que se interesan demasiado por los asesinos. No les habrá funcionado muy bien porque hoy en día hay páginas web como esta que te recomiendan 6 lugares para visitar en Plainfield, un pueblo que no sería conocido de no ser por Ed Gein. Gein estuvo recluido en el hospital psiquiátrico hasta 1968, cuando otros psiquiatras concluyeron que estaba sano y que de hecho podía ser procesado por la justicia, que finalmente lo declaró culpable. Este apeló nuevamente con el mismo argumento, que no estaba en sus cabales cuando asesinó a Bernice Borden, el único caso por el que se le acusaba, y la apelación procedió, así que pasó hasta el fin de sus días. Marica, imagínate, le encontraron varias narices, aunque bueno, él también dijo que profanaba tumpas, pero mira, le encontraron varias narices, le encontraron un cinturón de puros pezones, que una mujer por lo general lastimosamente solamente tiene 2 pezones, ¿no? O sería genial que tuviera más, pero nada más tiene 2. Puede que lo otro lo encontraba de la profanación de los cadáveres, ¿o qué? O sea, eso no significa que mató a toda esa gente, pero de que mató por allá 2 o 3, claro, obvio. Hospital Psiquiátrico de Mendota. Gein murió de cáncer de pulmón en 1984. Fue enterrado junto a sus familiares en el cementerio de Plainfield, pero alguien robó la lápida en el año 2000. Él mismo admitió que asesinó a Mary Hogan y aún así no fue procesado por tal cargo. Lo que ocurrió fue que la corte, en este caso del condado de Waukesha, no lo incluyó en el caso porque eso subiría los costes del propio caso y eso era algo que una corte rural del medio oeste no podía permitirse. También se sospechaba que Gein fue el autor de la muerte de otras 4 personas que fallecieron en extrañas circunstancias, pero nunca se encontraron pruebas concluyentes o materiales de que él lo hubiera hecho. Además de los asesinatos de Hogan y Borden, así como la presunta responsabilidad que tuvo en la muerte de su hermano, Gein profanó 9 tumbas de mujeres recién enterradas y conservó partes de sus cuerpos de la manera más horrenda posible. A Gein lo han llamado el Ghoul, el demonio y el carnicero de Plainfield. La manera sádica con la que despellejaba a sus víctimas se volvió parte de la cultura popular de Estados Unidos. Si habéis visto El silencio de los corderos, recordaréis que se busca al asesino en serie Buffalo Bill, que asesinaba a mujeres. Buenísima esa película. En el idioma de nosotros y no en esa, en esa traducción españoleta, se llama El silencio de los inocentes. Hace parte de la trilogía precisamente de Hannibal Lecter. Para vestirse con su piel. Bueno, pues está inspirado en el mismísimo Ed Gein, y antes de ser una película, fue un libro. Ocurre lo mismo con Psicosis, en la que Norman Bates es un chico tan obsesionado con su madre como el propio Gein. Si os gustan las historias de True Crime y de asesinos en serie, os recomiendo encarecidamente que vayáis a ver ahora mismo la historia de otro Ed Kemper, el asesino de las colegialas, un siniestro hombre de más de 2 metros con 145 puntos de cociente intelectual que se convirtió en uno de los criminales más relevantes para la historia del FBI. Haz clic en la imagen